Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Plano Judicial aquí por Mega TV. Vamos a estar hablando de todo lo sucedido en el ámbito jurídico, todo lo que pasó esta mañana y también en horas de la tarde, por supuesto. Lucas Aracho, ¿cómo estás? Muy bien, Noelia, buenas noches. Encantado de iniciar otra edición de Plano Judicial en este jueves lluvioso y con varios temas que vamos a desarrollar en el transcurso de la noche. Así es, Lucas, y ya tenemos que arrancar con esta investigación preliminar que ordena el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, y tiene que ver con este polémico caso del desvío de indemnización que debían cobrar dos familias por parte de la ANDE. Estamos hablando de casi 800 millones de guaraníes. De hecho, que ya hay una imputación en contra de 3 personas. Y lo que tiene que ver con esta investigación preliminar específicamente tiene que ver con el abogado Darío Flores y también el escribano Mario León Caballero, Lucas. Asimismo, Noelia, vemos en pantalla, de hecho, la resolución del Consejo de Superintendencia, que lógicamente también lo preside el titular de la máxima instancia judicial, Luis María Benítez Riera, que dispone entonces la apertura de esta investigación preliminar, que no está de más mencionar, Noelia, es de carácter netamente administrativo. Esto por ahora al menos no implica una cuestión penal, pero lógicamente hacemos la salvaguarda de que estas personas ya están procesadas. Inclusive la fiscal Norma Salinas presentó imputación en contra de estas 2 personas. Y bueno, esta investigación preliminar, Noelia, que se da también por parte del Consejo de Superintendencia, es para poder aplicar en caso de que ameriten, por supuesto, medidas disciplinarias, y se da ante las publicaciones periodísticas en los medios de comunicación y plataformas digitales sobre este terrible caso que se dio en la zona de Caguazú y que también implica a quien vemos en imágenes, la que está en el centro principalmente, Anadelia Acosta Arboa, una funcionaria del Congreso. Así es, y lo que dice justamente ya esta apertura de investigación, vamos a compartir el documento en donde habla de publicaciones periodísticas del 8 de octubre del 2004 del diario Última Hora referente al desvío de indemnizaciones de la ANDE y del medio digital Delpi referente al escribano Mario León Caballero. Asunción 9 de octubre del 2024 en atención a las publicaciones que anteceden y de conformidad al artículo 4 de la ley 609/95, disposiciones de la acordada número 1597/21 y reglamentaciones concordantes. Dispóngase la remisión de estos antecedentes a la Oficina Disciplinaria de la Superintendencia General de Justicia a los efectos de iniciar la investigación preliminar correspondiente a los auxiliares de justicia, abogado Darío Aquiles Flores Mendoza, matrícula de la Corte Suprema de Justicia, número 23.148, y escribano público Mario León Caballero Adorno, titular del registro notarial número 207, previo registro en la Oficina de Quejas y Denuncias, sirviendo el presente proveído de suficiente y atento oficio ante mí, Luis María Benítez Riera, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esto que se daba también entonces con relación a esta causa bastante polémica, sobre todo porque se trata de 2 familias humildes, sí, donde esta funcionaria digamos, tuvo la mejor predisposición supuestamente para ayudar a esta madre que le perdió a su hijo y también a la otra señora que la otra familia le perdió también a su esposo. Así que a partir de una publicación del interior que vemos ahí en Caguazú Noticias Digital, bueno, esto sale a la luz y hoy estamos viendo que por un lado hay una imputación, ahora la Corte Suprema de Justicia ordena esta investigación, pero también hay que decir, Lucas, que decidieron devolver ese dinero. Exactamente, vamos a actualizar inclusive también el caso, Noelia, lo que mencionabas, la devolución de parte del dinero. Estas familias debían de cobrar estas indemnizaciones por parte de la ANDE, ya que
cada familia perdió a un integrante por trabajos relacionados a lo que tiene que ver con la ANDE. Entonces es allí que se da esta indemnización de 400 millones de guaraníes para cada familia, nuevamente reitero. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ahora la devolución se da solamente por 300 millones de guaraníes para cada familia. Ahora bien, la abogada que representa a estas dos familias afectadas ya mencionó inclusive que ambas están satisfechas con lo que se entregó. Entonces, en ese caso al menos hay una conformidad por parte de las familias afectadas, pero independientemente de eso, el proceso penal todavía continúa tras esta imputación que presentó la fiscal Salinas. Incluso la señora Juana Honorina decía en una entrevista aquí también a un medio local que en este caso a una radio AM, que disculpaba a la señorita en este caso, que se acercó con la mejor predisposición y quiso ayudarle para que pueda cobrar rápidamente esta indemnización. Un gran corazón también que tiene la señora en cuanto a que fue estafada. Y hoy, gracias a esa publicación, entonces también ambas familias están recuperando parte de esa indemnización, que son casi 800 millones, pero finalmente entonces se les entrega 300 millones de guaraníes y el proceso penal continúa. Una salvedad en ese sentido, Noelia: el escribano todavía no está imputado, respecto a él no inició el proceso penal, hacer un poco también esa precisión, pero ahora sí el Consejo de Superintendencia va a iniciar una investigación previa, una investigación preliminar, pero de carácter administrativo, y en caso de que se encuentren irregularidades en el actuar de este escribano, allí sí él podría ser inclusive también incluido en este proceso, en esta causa penal. Y en lo que respecta a esta funcionaria del Congreso, Anadelia Acosta Armoa, ella inclusive pedía un permiso por 24 horas, de acuerdo a lo que se conocía también. Hoy, reiteramos, ella también está procesada y ahora habrá que aguardar qué es lo que pasa con esta causa, Noelia, porque en algunos casos se habla de que cuando se tratan de perjuicios patrimoniales o hechos punibles contra lo que es el patrimonio, de acuerdo a lo que es el 25 del procesal penal, se puede extinguir y se puede sobreseer si es que hay una reparación del daño, pero lógicamente esto habrá que ver si afecta también en esta causa puntualmente. Así es, Lucas, vamos a estar entonces también pendientes de este proceso. Y cambiamos de tema, tenemos que hablar del caso de Ronaldinho, el ex futbolista que estuvo, recordarán ustedes, también por nuestro país, incluso privado de su libertad. Bueno, lo que tiene que ver con esta causa, en donde también están otras personas procesadas, el juez Osmar Legal se aparta de este expediente, Lucas. Asimismo, Noelia, una inhibición que también podemos decir a priori corresponde, ya que él fue uno de los fiscales que inició la causa, que investigó, inclusive entiendo que llegó a firmar esta imputación que se presentó contra la empresaria Adalia López y contra las otras personas que fueron incluidas en este proceso penal, que al menos para 7 personas ya culminó en primera y en segunda instancia. De hecho, recientemente se ratificó la condena de entre 1 y 5 años, digo bien, para 7 personas que habrían facilitado inclusive esta documentación paraguaya, tanto a Ronaldo de Asís Moreira como a su hermano, quienes estuvieron prácticamente en plena época de pandemia aquí en nuestro país, Noelia. Pero un punto significativo tiene que ver con la situación de Dalia López, Noelia, teleaudiencia, porque ella a más de 4 años todavía no ha sido encontrada por la justicia, por las autoridades, tampoco se puso a disposición, pero el proceso lógicamente sigue, en teoría tendría que seguir, y ahora se va a tener que hacer un sorteo para que un nuevo juzgado tome la causa. Está prófuga ella y también está prófugo el empresario Wilmón de Sousa Lira, que sería cómplice de esta mujer. Y en lo que respecta, y esto ya es una suerte de análisis que podemos hacer en Noelia, al hecho en sí, hay que recordar que la fiscalía en el juicio no pudo probar el hecho punible más grave que fue acusado, que es el de asociación criminal. Entonces, en caso de que aparezca Dalia López, lógicamente eso también podría afectar inclusive a su situación procesal, porque si no se pudo probar respecto al grupo importante, respecto a ella también va a ser difícil de demostrar este hecho, y la expectativa de sanción incluso podría reducirse considerablemente. Sin embargo, ella sigue prófuga. La Policía Nacional no puede dar con ella, porque hay que decir también, Lucas, que se emite esta orden de captura
esto se levanta al sistema y bueno, la Policía Nacional es la que finalmente debe digamos, dar cumplimiento a esa orden de captura. ¿Dónde está Dalia? No sabemos. Hacemos una pausa. A la vuelta seguimos informando aquí en Plano Judicial. Informando aquí en Plano Judicial por Mega TV, le quiero dar la bienvenida al ministro de la Corte Suprema de Justicia, miembro de la Sala Constitucional, el doctor Víctor Ríos. Buenas noches, doctor. Gracias por acompañarnos aquí en Plano Judicial. Buenas noches, Noelia, Lucas y a todos los que trabajan en el programa Plano Judicial. Gracias, doctor. Queríamos conversar con usted de esto que ya se viene también comentando hace bastante tiempo y muchos abogados aplauden la postura que tiene la Sala Constitucional ahora y también su postura con que sí se puede recurrir el auto de apertura a juicio oral y público, doctor. Sí, realmente es yo no esperé un debate tan intenso, porque es algo muy obvio. O sea, cualquier resolución judicial, salvo que sea ya una resolución de la Corte Suprema de Justicia, cualquier resolución judicial es revisable, forma parte de un poder judicial democrático y republicano. Lo que parece que pierden de vista, o nunca vieron algunos, es que nosotros estamos en un estado constitucional de derecho, o con derechos constitucionalizados y convencionalizados. ¿Qué significa esto? Que tenemos derechos fundamentales que tienen rango constitucional y también están protegidos por convenciones internacionales sobre los derechos humanos. Uno de esos derechos fundamentales es el derecho a la defensa, y forma parte del derecho a la defensa, por ejemplo, derecho a la prueba, derecho a recurrir, derecho a plantear incidentes. Por lo tanto, un auto de apertura a juicio no es la Santa Biblia, no es sacrosanto, es una resolución judicial que puede tener la debilidad o las debilidades de cualquier otra resolución judicial y por lo tanto sería absurdo, antidemocrático, antirrepublicano, anticonstitucional y anticonvencional no poder revisar un auto de apertura. Por ejemplo, ¿cómo no voy a poder revisar un auto de apertura que no describa bien los hechos por los cuales el Ministerio Público está acusando? ¿Cómo no voy a poder recurrir a un auto de apertura a juicio que deja sin pruebas, por ejemplo, al Ministerio Público? ¿O cómo no voy a poder recurrir a un auto de apertura que deja sin pruebas a la defensa? ¿Cuál es la teoría que justifica o la filosofía que justifica que una de las partes vaya sin pruebas al juicio oral? Yo sé la respuesta común, la respuesta ya tópica en este caso es que los incidentes se pueden plantear otra vez en el juicio oral. Sí. Pero cualquiera que conozca cómo funciona el juicio oral en Paraguay sabe perfectamente que los tribunales orales en la práctica ya no estudian, dicen, estos son temas que ya fueron estudiados en la etapa preliminar y por lo tanto nosotros, así como recibimos la causa, así vamos a entenderla. Entonces, plantear eso, decir que, si en todo caso la defensa quedó sin pruebas, con el auto de apertura puede plantear los incidentes en el juicio oral, eso implica desconocer absolutamente cómo funciona el sistema o definitivamente a uno no le interesa que realmente en el Paraguay rija el debido proceso.
Ministro, ahora, contrario un poco también a esa postura, si bien hay profesionales del derecho que aplauden, digamos, esta posición puntualmente de la Sala Constitucional, hay otros que cuestionan justamente esta circunstancia y va también por el lado que acabas de mencionar con el tema del control horizontal, digamos, que sea también con los juzgados de garantías y el tribunal de sentencia. Y por otro lado, hablan algunos también de que esto sería extender digamos, el proceso. Hablan de chicanas, inclusive, de hecho, un reconocido penalista también que estuvo por el país hablaba en esos términos y que el juicio oral y público o el auto de apertura es una cuestión meramente de proceso o de mero trámite, no es una cuestión definitiva. ¿Qué puede decir sobre eso, ministro? Decir que es de mero trámite el auto de apertura, que puede dejarte sin pruebas, es reconocer absolutamente la naturaleza. O sea, seamos prácticos. Yo quiero ver a alguien acusado que por el auto de apertura se quede sin prueba y así vaya a juicio oral. Quiero ver qué opina. Yo lo entiendo, el doctor Binder, que es mi amigo, yo estudié muchos años con él, es prologuista de uno de mis libros. Él fue el padre intelectual del Código Procesal Penal. Entiendo que él defienda el diseño procesal. Y lo debato con él con mucho gusto. Por ejemplo, él defiende a capa y espada el principio de inmediación que como un elemento que hace que los hechos ya no se puedan discutir en apelación. Yo no creo en eso. Yo estoy más en la línea de Jordi Ferrer, por ejemplo. Pero más allá de esa situación, ¿cómo hace un acto de mero trámite? Un auto que decide, por ejemplo, excluir o admitir elementos de juicio, elementos de prueba. De ninguna manera. El discurso, ese sí que no admite el más mínimo análisis de que eso habilita la chicana. A ver, entendemos realmente, sabemos realmente cómo funciona el sistema penal en Paraguay. ¿Cuántos años hace que nos quejamos de la mora de los procesos judiciales en general y del proceso penal en particular? Hace más de un siglo que en el Paraguay hay quejas, es cuestión de revisar un poco la historia de cómo siempre hubo quejas de la demora o de la mora en el proceso penal y no existía auto de apertura. La consolidación de la postura de la Sala Constitucional acerca de la recurribilidad de la auto de apertura lleva pocos meses. Digo consolidación porque tampoco en esto con el ministro Santander somos, digamos, los hijos de la criatura, porque hubo votos anteriores, como el del ministro Ramírez, la ex ministra Peña. Me dicen que ya también la ex ministra Peña había votado en ese sentido. Solo que ahora en la Sala Constitucional consolidamos esa postura. Sí. Pero hace pocos meses esto. Sí. Ministro... Yo te pregunto, Noelia, te pregunto, Lucas, ¿cuántos hace que sufrimos problemas de mora en los procesos penales? ¿Hace 2 meses o hace siglos? Años. Siempre. Y finalmente, si uno dice, esto habilita la chicana, bueno, entonces eliminemos el debido proceso y ya no habrá espacio para la chicana. Eliminemos la posibilidad de que se pueda recusar. Eliminemos la posibilidad de que alguien pueda cambiar de abogados. Eliminemos la posibilidad de que uno pueda plantear incidentes. Eliminemos todos esos obstáculos, entre comillas. Eliminemos el debido proceso y no vamos a tener mora judicial. Sí. Esto ocurre porque lastimosamente parece que en nuestros países vamos siempre por los extremos. No entendemos que las cosas tienen grados, que las cosas se modulan. Nada es tan absoluto. No existe, esto es producto del pensamiento dogmático. O es blanco o es negro. No hay zonas grises. Todos los derechos se pueden utilizar, pero no abusar tampoco. O sea, yo puedo recusar, pero si estoy recusando 25 veces, estoy abusando. Sí. Puedo cambiar de abogado, pero no puedo cambiar 10 veces en el mismo juicio. Entonces, esa capacidad de interpretar los actos de las partes, esa capacidad de entender hasta dónde es ejercicio legítimo de la defensa y a partir de dónde es chicana, bueno, esa tenemos que construir día a día capacitándonos y entendiendo cómo funciona el sistema.
no afectando gravemente el ejercicio de la defensa, no afectando gravemente el debido proceso. Sí. Ministro, cortito, esto le tengo que preguntar sí o sí, por decirlo de esta manera, porque el domingo en Gemavi, el intendente Fernando de la Mora Alcides Riveros daba su nombre como precandidato a presidente, o que tiene esas intenciones. Cortito, ministro, ¿qué puedes decir al respecto? Presidente de la República. No, ninguna posibilidad. No soy candidato a ninguna presidencia, ni de la Corte. Ni de la República. Menos todavía. Yo soy ministro y continúo y trabajando como ministro, y sería una gran irresponsabilidad de mi parte ejercer el rol de ministro pensando en otro cargo distinto. Así es que soy ministro y punto. Gracias, ministro, por su tiempo. Gracias a ustedes, muy amables. El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, conversando con nosotros. Y bueno, esta última consulta le tenía que hacer sí o sí, Lucas, porque es una cuestión política. Y bueno, nos decía también el intendente de Fernando de la Mora Alcides Riveros tras la convención del PLRA. Nosotros con esto nos despedimos. Nos encontramos nuevamente mañana aquí por Mega TV. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Noelia. Será hasta mañana.